presentation is my first step of my Marie Curie Fellow, and due to the varied audiences that we have today, I will present my paper in Spanish, but you will have the opportunity to have a summary on each of the slides in English, so I hope that you will follow my presentation easily. So, reevaluating Islamic art collecting through the V&A Andalusi textiles and their cultural labels. Una de las primeras cosas que tenemos que pensar es que casi todos los tejidos de los que voy a hablar fueron mayoritariamente adquiridos en el siglo XIX, desde 1852 hasta casi mediados del siglo XX. El tiempo que va desde 1852, que se funda el museo, hasta 1900, es un momento en donde el arte medieval y lo que hoy se llama arte islámico se está desarrollando. Y pongo, por ejemplo, esta sala que ven aquí, es el Medieval Court, que fue diseñado para la Exposición Internacional de Londres por nada menos y nada más que Pugin, uno de los famosos grandes pensadores del desarrollo del diseño. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta, como iba diciendo, es que los museos, y lo que es más importante, la exposición de obras de arte, es en el siglo XIX uno de los más importantes fenómenos con los que nos podemos encontrar y que además tiene una importancia, una gran importancia en el desarrollo de los campos de la historia del arte y de la arqueología, que en muchos casos todavía no ha sido muy bien estudiada. Y en el caso de los museos, esta influencia todavía se nota e incluso ha hecho que algunas de las piezas, como vamos a ver enseguida, estén clasificadas de una determinada manera, que quizás no sea la más correcta. Es también importante decir que con este desarrollo de las exposiciones de objetos y especialmente el desarrollo de las exposiciones internacionales, en donde crea una especie de fiebre colectiva para intentar ver objetos, y objetos en donde pueden estar los objetos antiguos y los objetos contemporáneos juntos. Y en el caso más en particular del desarrollo del arte y de la arqueología islámica es que además tenemos el fenómeno del orientalismo, que va a crear sobre todos estos factores que he explicado un factor o una especie de piel que va a afectar a lo que son las adquisiciones de los objetos que ahora consideramos islámicos. Y esto va a ser quizás donde me voy a concentrar en mi presentación, es cómo adquiere, por qué adquiere y cómo catalogan estos tejidos islámicos en el caso del Victoria Alberto y cómo se puede ver el desarrollo del arte y la arqueología islámica a partir de esos sistemas de catalogación. Bueno, como ya he comentado, el Museo Victoria Alberto se funda en 1852 como Museo de Manufacturas. Eso es un dato que no mucha gente conoce, pero el primer nombre del Victoria Alberto es Museo de Manufacturas y tiene su sede en la Marlborough House en Londres y está relacionado de muy de cerca con el gran éxito de la Exposición Internacional de Londres de 1851. En esa exposición se exponen, los países y productores exponen tanto piezas antiguas como modernas, y el museo adquiere diversas piezas en esa exposición, en especial de tejidos. La colección del Victoria Alberto son más de 100.000 tejidos de todo el mundo y de distintas cronologías. Y cuando se habla de tejidos tenemos que entender que estamos hablando tanto de lo que no consideramos habitualmente un tejido como, por supuesto, de alfombras, encajes, bordados, tanto antiguos como contemporáneos, o lo que se consideraba en el siglo XIX contemporáneo, que eran adquiridos especialmente como ejemplos para estudiantes de arte, diseñadores, productores, etc.
Esta misión educativa que tiene el museo es importante resaltar porque va a hacer que el Museo Victoria Alberto jurídicamente tenga una muy distinta relación si lo comparamos con el British Museum y la National Gallery, porque el Victoria Alberto va a pertenecer hasta mediados del siglo XX al Departamento de Educación, no al Departamento de Investigación y Arte, lo que también creo que es importante tener en cuenta. Aquí lo que tienen es un ejemplo de cómo era la exposición en Marlborough House. Esta además es la sala 7, la sala sexta, perdón, dedicada a Edad Media. Y me gustaría que se fijaran en cómo se exponían las piezas, en este caso estas cerámicas de la exposición de arte persa que tuvo lugar en Londres. ¿Por qué este interés en coleccionar arte maometano, árabe o, como veremos más adelante, con otro tipo de etiquetas o de etiquetas culturales? Bueno, el tema de la mejora de las producciones inglesas a partir de modelos antiguos o contemporáneos de otras procedencias es lo fundamental. Y muchísimas informaciones se dan a través de los informes relacionados con las adquisiciones. Es decir, cuando el Victoria Alberto estaba interesado en adquirir alguna pieza, ellos tenían una serie de consejeros, referees, que hacían un informe, a veces de varias páginas, diciendo la importancia de adquirir esta pieza o no. Y en el caso de los tejidos, son unos informes que dan muchísima información, no solo sobre la pieza en sí, pero sobre todo cómo estaban clasificando o qué entendían cada uno de estos consejeros sobre estos tejidos. Y el ejemplo que les he traído es, por ejemplo, el parte del informe que escribió William Morris sobre la adquisición de la alfombra de Ardaville. La alfombra de Ardaville es uno de los mejores ejemplares de alfombras que se encuentran. Y la discusión de su adquisición duró casi un año y se debía a que el precio de esta alfombra era muy caro para lo que se consideraba. De hecho, fue una de las más caras, si no la más cara, adquirida en el siglo XIX. Y los responsables del Victoria Alberto no entendían por qué había que adquirir esta alfombra antigua cuando tenían decoraciones muy similares en alfombras contemporáneas. Y ahí William Morris, digamos que tuvo que poner la carne en el asador, es decir que esto era muy importante porque se consideraba la alfombra de Ardaville, para él la consideraba como uno de los mejores y más perfectos ejemplos de diseño y simetría, de una singular perfección y, sobre todo, lógicamente bella. Y ahora mismo, si van al Victoria Alberto, se encuentra en las salas de Islámico. Pero eso también les pueden dar a ustedes una idea de la importancia que se estaba dando a ejemplos de diseño para que estos artistas y productores tuvieran las mejores herramientas para elevar la calidad del gusto inglés y, sobre todo, de sus producciones. Bien, ¿y cómo se exponían estas piezas? Ya hemos visto un ejemplo en el caso de las cerámicas persas de reflejo metálico en la segunda diapositiva, y en el caso de los tejidos, que era muy similar a lo que nos podíamos encontrar, se organizaban en función de su tamaño y procedencia. Y aquí tenemos uno de los primeros problemas. ¿Procedencia? ¿Qué procedencia? ¿El lugar donde se han encontrado? ¿El lugar de producción? ¿Según el tejedor que lo haya hecho? ¿O según la persona que encarga el tejido? ¿A qué estamos denominando como procedencia? Pero además, como los conocimientos que se tenían en el siglo XIX eran distintos a los que tenemos ahora, nos encontramos una serie de agrupaciones muy interesantes que verán enseguida. Como ven, lo que nos encontramos es que los tejidos se ponen juntos porque tienen la misma procedencia y o cronología. Muchas veces, para ayudar, dado que es un museo educativo, para ayudar a entender la decoración, lo que nos encontramos es que esto es el tejido y esto es una acuarela que está, digamos, terminando el concepto del diseño y todavía se conservan, e incluso el museo sabe qué autor hizo las acuarelas.
Y lo que es más importante, y por eso el Victoria y Alberto creo que lo considero un museo modélico, el Museo Victoria y Alberto mantiene y conserva en su archivo las distintas cartelas. ¿Por qué han sido modificadas? ¿Quién ha dicho que este tejido, en vez de ser siciliano, ahora puede ser español o viceversa? Y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, con lo cual podemos trazar perfectamente la idea de cómo ha ido evolucionando, en el caso de los tejidos, pero supongo que en otras piezas, a lo largo del tiempo, qué es lo que se entendía por siciliano en el 19, si es que se sigue entendiendo siciliano lo mismo ahora, qué era lo que se consideraba Moorish y si este mismo término lo podemos utilizar a lo largo del tiempo, etcétera. Y aquí tienen dos estupendos ejemplos. Desde el principio, los conservadores, los curators, describían las obras de arte añadiendo siempre cronología, medidas y esta procedencia cultural. Y las distintas etiquetas que yo me estoy encontrando en el estudio que estoy haciendo, como ven, son los que tienen aquí: árabe, levantino, sarraceno, siciliano, hispano-moresco, Moorish, sur de España y norte de África. No hay, por supuesto, nada de islámico, no hay en absoluto tampoco nada de maometano, cuando era lo habitual. ¿Y por qué los tejidos tienen esta consideración y no otra? Pues todavía no lo sé, pero espero tener alguna respuesta en el año y medio de beca que me queda todavía. Lo que es muy importante es que este tipo de etiquetas eran usadas por los coleccionistas, por los marchantes de arte y por los conservadores. Y hay que tener en cuenta que muchos de estos coleccionistas y marchantes de arte eran los que editaban, publicaban las colecciones. Y es a veces muy significativo cómo determinados catálogos de colecciones privadas salen un año antes de su venta con unas adscripciones culturales, como por ejemplo siciliano, que era una cosa que estaba muy puesta en valor en el siglo XIX, salen a la venta, estos catálogos salen publicados un año antes de la venta y son estos mismos autores y marchantes lo que hacen luego el catálogo de la subasta. E incluso a veces, digamos, que ponen las piezas más antiguas de lo que son. Les he traído dos ejemplos. Para que se hagan una idea, yo ahora mismo tengo seleccionadas unas 800 tejidos adquiridos entre 1852 y 1899 con estas etiquetas. Y el problema que nos encontramos es que muchas todavía lo tienen. Aquí tienen 3 tejidos que están catalogados como sicilianos o españoles, o esta casulla que fue adquirida como Moorish y que ahora quizás sea mameluca. Es importante comentar que en el caso de las piezas andalusíes el fenómeno es incluso más ambiguo, porque muchas están como hispano-moresque, otras están como Moorish, otras están como South Spain, pero no saben realmente dónde colocarlas en esa exposición permanente. En ese sentido, tienen que entender que el Victoria Alberto se organiza por materiales. Los departamentos y la exposición del Victoria Alberto se ha organizado siempre por materiales. Tenemos el cristal, cerámica, tejidos, alfombras, etcétera, excepto, y esto es lo importante, el arte no occidental. El arte no occidental, o sea, el chino, japonés, árabe o islámico, estaba organizado por esas denominaciones. No se organizaba por materiales, se organizaba, y de hecho muchos de los recorridos antiguos del Victoria Alberto tienen el área china, el área de Oriente Próximo, Oriente Lejano. Y lo que es incluso más importante es que no saben dónde colocar las piezas españolas. A veces las colocan dentro de los marfiles, pero cronológicamente entre lo que es Edad Media y más siglo XIV. Otras veces los tejidos se colocan, sobre todo los tejidos medievales, se colocan todos juntos, pero se hacen agrupaciones pensando que esto quizás sea, pero no lo sabemos muy claro. Y lo que sobre todo es muy interesante es la denominación levantino y sarraceno.
para denominar varias cosas que ahora mismo no sé si se podrían seguir denominando de esta manera. Entonces, ¿qué hacemos con estos tejidos? ¿Dónde los ponemos? ¿Hay alguna razón para hablar de ellos como sicilianos o españoles? ¿Ellos dicen, nos pueden decir eso? O, por ejemplo, árabe. Lo que es muy interesante es que en el caso de los bordados que se adquieren a mediados del siglo XIX y que tienen la denominación de levantino, ahora tienen la consideración de bordado griego, bordado turco, bordado egipcio. Es muy interesante que todas estas etiquetas que les pongo aquí son de la parte medieval. En cuanto nos pasamos al Renacimiento, ya empezamos a hablar de España, Turquía, Francia, Alemania, Egipto. ¿Y por qué el arte medieval tiene todas estas etiquetas y no otras? La propuesta que yo quería presentarles es un intento de metodología para estudiar los tejidos de la misma manera. Tener una toma de datos que sea unificada y que permitan comparaciones que no deriven solamente del estilo, de la decoración o de su procedencia. Y ahora volveremos en un momento a esto. Entonces, la propuesta que hago es: tenemos que entender los tejidos como producciones, cultura material, en donde nos encontramos que tenemos que estudiar las materias primas, las fibras, los tintes, los mordientes, los hilos metálicos de aquellos que se tengan, pero también tenemos que estudiar su construcción interna. La construcción interna, estábamos hablando de los hilos, cómo se torsionan, los tipos de hilos de urdimbre, de tramas, los números. ¿Por qué los números? Pues porque nos están hablando de calidades, así como de efectos decorativos, etc. La decoración es una de las cosas que está más al final y luego, por último, el contexto. Es importante que quizás se cambie un poco el orden. Muchos de estos tejidos solo han sido estudiados por temas decorativos. Y los temas decorativos nos estamos encontrando que a veces nos plantean más problemas que soluciones. De ahí que quizás a la hora de estudiar del ligamento o la técnica textil o de las fibras o de los tintes nos pueden dar más pistas en relación con sus posibles lugares de producción. Pero es que además tenemos toda una serie de herramientas ahora que nos ayudan a conocer en profundidad esto, en el sentido de que podemos estudiar por microscopio, no solamente microscopio electrónico de barrido, pero simplemente un microscopio con unos 50 aumentos puede ayudar a identificar la fibra. Tenemos, por ejemplo, los análisis de cromatografía que pueden ayudarnos a decirnos de qué tipo de tinte estamos hablando. Con la microscopía electrónica de barrido o SEM podemos conocer las sales metálicas empleadas como mordientes. O también los hilos metálicos pueden ser estudiados tanto por el microscopio electrónico de barrido como por la fluorescencia de rayos X. La documentación digital es importante y la verdad es que utilizando las técnicas ahora con cuentahilos o simplemente con el microscopio digital que permite tomar fotos muy cercanas, pues al menos yo he dejado de tener problemas de vista, porque lo que hago es que tomo la foto, me la pongo en la pantalla del ordenador y puedo contar tranquilamente los hilos, cosa que mis ojos lo agradecen. Y, por supuesto, lo que es muy interesante, y por eso es importante conocer las últimas excavaciones y estar al tanto de qué están y dónde se están excavando, es que nos encontramos con que los tejidos que tenemos en los museos no tienen contexto primario. Expliquemos. Lo que nos encontramos normalmente en los museos son tejidos que proceden de colecciones particulares o proceden de tesoros eclesiásticos o que han sido recolectados por alguien que dice que pueden proceder de. Con lo cual, ese tipo de procedencia muchas veces es lo que llaman una procedencia secundaria. La primaria es dónde fue hecho, no lo conocemos. Y cuando nos encontramos que nos vienen 200 tejidos procedentes de una colección particular que empieza a decir que procede de Bamberg, de Maastricht, que son importantes centros religiosos que tienen de por sí una importante colección textil porque han sido coleccionados y han sido sobre todo atesorados porque están relacionados con reliquias.
Entonces nos encontramos que hay que explicar mucho más las cosas. Yo quería sobre todo acabar, y creo que voy bien de tiempo, ¿verdad? Oh, qué bien. Yo quería acabar diciendo que el tema de este tipo de etiquetas culturales, en el caso de los tejidos, hay que tomarlas con cierta precaución, que hay que empezar a ver que en estos momentos en que no se puede hacer un trabajo de campo intensivo en determinados lugares, hay mucho material sin estudiar, que puede ser perfectamente objeto de estudio y que puede también significar que podemos empezar a ver el arte y la arqueología islámica de una manera más amplia y que sobre todo tienen que tener en cuenta que como este tejido que está en el Victoria y Alberto, que fue adquirido en 1898 como sarraceno, que luego en los años 50 fue clasificado como español y que en el Copper Hewitt de Nueva York está como mameluco. Si ustedes me preguntan, yo de momento no tengo todavía ninguna herramienta, porque no lo he visto todavía, que me diga realmente de qué estamos hablando. Pero el hecho de que el Victoria Alberto conserve cada una de esas etiquetas o cartelas con las que se clasifica los tejidos, que conserve y mantenga la información relacionada con su adquisición, nos permite ver cómo ha ido evolucionando, terminológicamente hablando, la arqueología y el arte islámico desde 1852 hasta nuestros días. Y creo que es muy importante tener en cuenta que estas etiquetas culturales lo que han hecho también es crear una especie de carga o de piel encima de esos tejidos que han hecho que más se pongan en determinados departamentos cuando a lo mejor, si se pudieran haber estudiado de una manera como la que propongo yo, nos podrían decirse que es de una época o de otra, pero sobre todo dónde fue manufacturado o posiblemente dónde fue manufacturado. Así que me gustaría que tuvieran en cuenta estas piezas que están en los museos y que además tienen que tener en cuenta que los museos ahora mismo son una de las más importantes plataformas de difusión del patrimonio. Porque nos encontramos con que los museos exponen, tienen exposiciones temporales, tienen sus catálogos online, que nos permiten conocer y dar visibilidad a unas colecciones que no se pueden exponer todas y que también permiten empezar a clasificar de una manera, no sé si correcta, pero quizás de otra manera, los tejidos que conservan. Muchas gracias. ¿Cuánto dura? Muchas gracias, Ana, por esta escrupulosidad absoluta con el tiempo, incluso pues, un poquito antes y todo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a dar paso a la segunda intervención que el profesor... habíamos pensado hacerlas al final, pero bueno, como tenemos 5 minutos, pueden formularlas ahora. Si alguien tiene alguna pregunta. I think one of the most interesting things I learned from them, it was the way they were analyzing also the procedures of manufacturing and threading and even... do you have, let's say, enough information in the threads themselves to try to figure out this kind of procedures that could give you extra information about origins and procedence of the pieces? Thank you. Well, when we are talking just about threads, we need to have in mind first how the threads were produced. Usually speaking, on textile manufacture, there are different traditions on the threads. For example, on the twisting, we can find X-twist or Z-twist. That means counter thread or anti-counter twist. This is very important because, for example, in Egypt, the majority of the threads are X-twist. Meanwhile, Eurasian has Z-twist. Eurasian, you mean what I mean? Eurasian is a big one,
yeah, Euro-Asian. And for example, America also has that twist. But it's also important to know how these threads are installed on the WIF, on the loom, sorry. So we have the warps and the web, who are the active one in Eurasia. In America, the warps are the active one. So it's a complete different way of produce textiles. But I think that there are many different ways to study. The problem is that if we don't have most of the textile study in the same way, it's quite difficult to have and make sound comparison, because many of these textiles were studied just there are lions and palmettes and leaves, and there are metallic gold thread. There are not any gold thread from the 14th century onwards. Mostly it's gilt silver or even silver alloy. So what are you thinking? Gold? No gold at all. There is no gold on the textiles from the 14th century, at least on the one study. So what kind of concept we are talking about? So that's depending. Prehistory is quite easy. When I say quite easy, first, there are few textiles, fewer than in the medieval period, are wool, and with wool, we can make an analysis on strontium isotopic, that give you an idea of provenance. Has not been any isotopic analysis on silk, for example. So there is still, what I'm trying to say is, there is a huge field here under study. So please. Something else that we will develop later, but it's regarding the transfer of decorative patterns from textiles into other media. Yeah. And in Halabat we have got, for instance, all this imitation of Sogdian applied as mural paintings. But I wanted also to point to you, now that I am analyzing in detail the Khirbet al-Mafjar mosaics, I'm becoming increasingly more and more convinced, even because of the way the patterns they are end with con los flecos, Fleece. the fleece, that are depicted as actual fleets, and the way even they are displayed in the main hall, as if they were actual carpets. Yeah. And it's really amazing, because I was telling the Palestinians, let's go and ask to these people in Egypt that make a new because one. Each tessera can be one knot, and we can have the most beautiful carpets ever. Yeah, okay. Thank you. What the interesting point about mosaics and textile is, for example, the late antiquity and early medieval textiles found in Egypt that has been studied in a European level with this kind of methodology has been, the result has been quite interesting, because these so-called Coptic textiles were considered Coptic related with Christian, and it seems to me that some of them are more related with Roman, so this is a quite interesting point. But the most interesting one is that the very close relation between mosaics and textiles and other media, and why. Okay, we need to know that to produce this kind of textile, you need to have a cartoon, a design. And this design can be used on tiles, on textiles, on carpets, in many different media. So the question is, what was the first one? The mosaic, the textiles, the tile, the textile, or... So, for example, there is one really good example in South France church, where you find a capital that has the same design of the textiles that was acquired 2 years before the construction of the church. So, the transfer of knowledge and the transfer of patterns is something that is key on the medieval period and on textiles, of course. They are easy to trade. Yeah. You can send decorative patterns to the other part of the world in textiles. That's really interesting. Thank you very much. I really enjoy your talk. Although I hope I understand. Sorry, I don't
don't know Spanish, but I'm personally interested in the 14th century textiles from Central Asia. That's why I'm also interested in your topic. For instance, I'm wondering about the provenance of so-called Spanish 14th century or there's medieval Spanish textiles now in the V&A collections. Where are they from? For instance, I visited Toledo, and it's so many beautiful textiles in church collections. So is there any kind of relationship between these church textile collections in Spain and V&A or the European museum collections? Yes. Some of them came from church treasuries that someone cut a fragment and sell. There is one person very well known and studied by Marian Roser Owen, who is the curator of Islamic object, Spanish Islamic object in the V&A, that was named Caesar Canon Bock. Caesar. So this canon traveled all around different churches and churches' treasuries, cutting little fragments, not one or two, but 3 or 4 or 5, that are spread all around the world. So one of the things that we are doing now is we have these textiles in the V&A, and we are looking for the brother and sister of these textiles and trying to know what is the real size of the textile. So, for example, we have pieces actually on the different Spanish churches and treasuries, but we are finding fragments in different museums, not only in Spain, all around Western countries. Even Japan has some Spanish textiles. So it's quite difficult because we need to know the catalog, the ongoing research project, etc. So in my case, I just focus on the medieval textiles from Iberian Peninsula. It's one of my 4 case studies. So even though I need to be more focused than that. But I think it's quite interesting because if we begin to know the provenance and we put together all these fragments, first we are going to know the size of the textile. And this is going to give us some clue about the width of the loom. Having the knowledge of the width of the loom, we can think about what kind of loom these textiles were manufactured, etc., etc., etc. And we are talking just about secondary use. We don't know exactly the primary use of these textiles because they finish on the church, they finish on the church treasury, but we don't know if they were used in how they were used or why these textiles were manufactured. Antes de todo, felicitarte por esta preciosa conferencia, la temática apasionante. Y preguntarte, has hablado de las colecciones antiguas, sobre todo, pero ¿cómo reacciona el museo con hallazgos actuales? ¿También forman parte de la colección? Sí, forman parte de la colección. De hecho, el Victoria Alberto sigue siendo un museo, digamos, distinto a, por ejemplo, el British Museum.
Español, English maybe. I have another question concerning your proposal of cataloging. If you want to define provenance, but also production, how would you account? I was thinking of the last example, which could be Spanish or Mamluk. So if we know that in the 14th century, the Mudéjars from Valencia have a network of commerce with Alexandria, imagine they buy this textile in Alexandria, import it to Spain, and you can find, obviously, in the loom and all these technical things that you study, you find traces of Mamluk production, but it was found, cut, or whatever in Spain. Then how do you deal with all this in a new proposal of cataloging? Sometimes it's not possible at all, but if you have the possibility to study the dyes, as you know, Egypt has different dyes that, for example, Western Europe and specifically the Iberian Peninsula. It's true that sometimes it's rather difficult to say now, because you find kermes, the insect that produce red color. You are talking about Iberian Peninsula, but sometimes you find also kermes in Egyptian textile of the same period. So what they are traveling, textiles, dyes, weavers. So in this case in particular, I am not sure that is Spanish or Mameluke. I need to study the weave, I need to study the colors, I need to know if there are more fragments in other collections. And I think that even if we find the same fragments, we cannot be sure that came from the same textiles. So the tricky to study, to try to connect all these siblings, sister and brother from the same textile, is to study if there is any loom mistake. When you find a loom mistake in a fragment, you can connect the same mistake in other fragments. So at least with this kind of details, technique details, you can connect the textiles. Mm-hmm. If not, you could say that possibly are from the same textiles, but the looms can produce a lot of these textiles with similar or even the same design. So, yeah.